Tú me dices, Uciel, listo. Vamos a empezar este mes de noviembre, hermanos, una nueva serie de mensajes. Yo sé que muchos estaban esperando una serie de gratitud, pero estaba revisando y les he predicado como 4 series que tienen que ver con acción de gracias, así es que las pueden buscar en el canal de YouTube si les falta algo de sensación de gratitud. Les quiero platicar acerca de 4 historias. El libro de Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, está lleno de historias increíbles, historias hermosas, son historias verdaderas, esto realmente sucedió, y son historias en las cuales vemos cómo se fue forjando el carácter del movimiento cristiano a través de experiencias fundamentadas desde luego por el poder del Espíritu Santo. La iglesia apenas empezaba a formar, se estaba apenas formando todos los grupos, las diferentes iglesias locales en diferentes lugares. No tenían todavía ellos la bendición de tener una Biblia como la nuestra, con toda la revelación, con toda la doctrina ya completa también como la tenemos nosotros, gracias a Dios. No tenían todas las enseñanzas, la doctrina, las exhortaciones, sino que poco a poco, a lo largo más o menos de un periodo de 100 años, se fueron creando las conductas, los códigos de comportamiento que hacen lo que es ahora la vida cristiana. Nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos, se conforman de una serie de prácticas de la vida cristiana, de conductas, de ética, de comportamiento. No nos portamos como nos portábamos antes en el mundo, sino que ahora en Cristo vamos aprendiendo nuevas formas de comportarnos. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, el que hurtaba antes, el que se dedicaba a robar, a hacer tranzas, no hurte más. Ahora tiene que trabajar para que tenga que compartir, para que tenga para comprar cosas para los demás y ayudar a los que están en necesidad. Es decir, antes nos comportábamos de una manera, ahora nos comportamos de otra. Antes estábamos en las obras de la carne, ahora estamos disfrutando de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Alrededor de la vida de los primeros discípulos hay muchas historias, hermanos, que nos inspiran. Y en esta serie solamente escogí 4 historias que le sucedieron al apóstol Pablo en diferentes ciudades, y en cada una de ellas podemos ver uno de estos rasgos de carácter que mostró el apóstol Pablo y que nos deja a nosotros, hermanos, un estándar al que todos deberíamos de aspirar, por lo menos, si no a llegar ahí, por lo menos a esforzarnos a llegar un poquito más arriba. Son 4 historias, 4 rasgos de carácter que la iglesia en este tiempo, y cuando hablo de iglesia no hablo nada más de nosotros, hablo de todo el cuerpo de Cristo en todos lados. La iglesia necesita reflejar en todo tiempo, hermanos, porque cada generación tiene sus problemas, cada generación enfrenta diferentes cosas, pero nuestra generación, la que estamos viviendo actualmente, con mayor razón, tenemos que enfatizar estos rasgos de carácter porque tenemos un gran desafío nosotros, hermanos. Es un tiempo, por si no se han dado cuenta, yo creo que todos se han dado cuenta, pero es un tiempo de una profunda oscuridad espiritual el que estamos viviendo allá afuera. El concepto de familia, como Dios lo diseñó desde un principio, está en grave riesgo de colapsar en las siguientes generaciones. Las ideologías que están combatiendo el orden que Dios estableció para el funcionamiento de una sociedad, de una familia, de un hombre, de una mujer, todos esos principios que Dios estableció, cada vez están siendo atacados de manera más agresiva por ideologías en su adoctrinamiento a los niños. Tengan muy bien en cuenta esto, fíjense bien. Todo este bombardeo, hermanos, no está dirigido para convencer a la gente de mi generación, los llamados baby boomers. Tampoco está dirigido ya ni siquiera para convencer a los millennials.
Todas estas nuevas ideologías, todo lo que está saliendo, redes sociales, influencers y todo lo que hay, está enfocado en las nuevas generaciones, en los más chiquitos, en los adolescentes para abajo. Desde adolescentes, escuche bien, hasta el vientre de la madre que todavía ni siquiera nacen. Porque están diciendo, cuando tu hijo nazca, no lo registres como hombre o mujer. Ahora vas a tener la oportunidad de dejar el acta de nacimiento sin que marques el género, para que el niño que todavía ni siquiera nace, cuando crezca, él decida qué va a marcar en el género. Hay un grave riesgo, hermanos, para las generaciones que vienen adelante. Este adoctrinamiento cada vez está más intenso. El concepto, algo que hemos estado hablando en las reuniones de varones, lástima que vengan tan poquitos varones, pero el concepto que hemos estado hablando de verdadera masculinidad es otra estructura bíblica que está siendo degradada y menospreciada cada vez más. Inclusive lo vemos en caricaturas, en memes. No sé si tienes por ahí una imagen que les puse en las redes sociales. Es algo que lo ponen como broma, ¿verdad? Y la gente se ríe. Los varones de antes y los varones de ahora. Ahora, no se trata de estigmatizar un estilo de vida o de simplemente la forma de la moda, de la ropa, o que la forma en cómo te vistes te va a definir. Pero situaciones de estas, hermanos, que aparentemente causan risa, nos tiene que preocupar mucho, porque esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos viviendo. La imagen del varón, la imagen masculina, y no tiene que ver con la forma de vestir, sino con los principios en los cuales está fundamentada su masculinidad, se están degradando cada vez más. Se están degradando cada vez más. Inclusive en la música. La misma música, una generación atrás, por lo menos las canciones trataban de una manera romántica, tratar de conquistar el corazón de la persona amada. De eso se trataban las canciones. Esas canciones eran las que eran premiadas, eran las canciones que recibían los galardones, las canciones románticas, con una letra bonita que invitaban al romance de pareja, ¿verdad? ¿Qué canciones son las que están ganando premios en estos años, en este año 2022? Han tenido la curiosidad de escuchar la letra de esas canciones que están ahorita en el aire, las del Conejo y todas esas que están ganando premios y arrasando. Una degradación a la mujer espantosa. Yo no sé por qué todos los colectivos feministas que tanto defienden a las mujeres no levantan la voz, porque son parte precisamente de toda esta ideología. Pero son canciones denigrantes. Son canciones que inclusive muchas veces no se pueden poner al aire en estaciones de radio o de televisión. Les tienen que censurar y poner todavía las que tienen algo de decencia, ponerle unos bip, bip, porque hablan palabras, frases incoherentes, ofensivas, denigrantes, y eso es lo que está celebrando la gente. Hermanos, si la iglesia no reacciona, insisto, cuando hablo de iglesia hablo del cuerpo de Cristo en general. Si la iglesia no reacciona, si la iglesia no muestra el carácter y el modelo de Cristo a la nueva generación, a la nueva sociedad, las generaciones van a seguir siendo degradadas. Y hermanos, a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de grandes imperios que cayeron en esta espiral de degradación moral y ética.
y al final fueron imperios que quedaron totalmente destruidos a causa de su inmoralidad y a causa del juicio de Dios. Si la iglesia no empieza a manifestar este carácter, hermanos, las cosas van a ser muy difíciles para las siguientes generaciones. Insisto, no se trata solamente de modas, no se trata solamente de forma de vestir. La forma de vestir quizás no identifica a una persona, pero sí tiene que decir mucho acerca de las ideologías en las que está basando su desarrollo. Significa que toda su escala de valores, sus rasgos de carácter se están perdiendo, y a menos que la iglesia, que ha sido llamada a ser luz en medio de las tinieblas, empiece a resplandecer, nuestras generaciones están en grave riesgo. Es por eso que es necesario volver a estudiar los rasgos de carácter que fueron formando tanto a hombres como mujeres en un siglo convulsionado por la persecución y el asedio en contra del evangelio, hermanos. Fue un siglo difícil, el primer siglo, pero gracias a que estos hombres y mujeres lograron forjar esos rasgos de carácter a base de tribulaciones, la iglesia ha sobrevivido y va a seguir sobreviviendo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar del primero de estos rasgos de carácter que vemos en la vida de Pablo, que tiene que ver con el encuentro y con la misión, porque este es el inicio para poder desarrollar una vida cristiana que impacte a una generación. El capítulo 9 de Hechos nos relata esta historia que se lleva a cabo en la ciudad de Damasco. Así es que, para fines prácticos de nuestro estudio, vamos a asociar la ciudad de Damasco con encuentro y misión. Damasco, encuentro y misión. Díganlo conmigo. Damasco, encuentro y misión. ¿Qué es lo que sucedió en Damasco? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver tres aspectos que nos van a ayudar a entender esta parte del carácter cristiano. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 9. En primer lugar tenemos que establecer que siempre es Dios el que tiene la iniciativa de buscarnos y de encontrarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nuestra comunión con el Padre. Se había perdido nuestra relación con el Padre, se había perdido nuestra santidad, se había perdido nuestra salvación, se había perdido la vida eterna, y Cristo vino a resolverlo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 3, hablando de Saulo de Tarso. Apenas se va a convertir en el apóstol, todavía es Saulo de Tarso el fariseo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos el mismo procedimiento repetido una y otra vez. Dios es el que te encuentra. Dios es el que sale a tu encuentro. Dios es el que te busca. Dios es el que siempre tiene la iniciativa para encontrarnos. Dios fue el que se encontró con Abraham cuando lo manda a salir de su tierra y de su parentela. Fue Dios el que se encontró con Moisés a través de una zarza ardiendo en medio del desierto. Fue Dios el que se encontró con Gedeón cuando estaba escondiendo el trigo de mano de los madianitas. Fue Dios por medio del profeta Samuel que mandó traer a David, que estaba cuidando las ovejas en el campo de su padre. Fue Dios el que se encontró con el profeta Eliseo a través del profeta Elías, cuando Eliseo estaba arando su campo con 5 yuntas de bueyes enfrente de él. Fue Jesús el que encontró a los discípulos a la orilla del mar de Galilea. Fue Jesús el que encontró a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. Fue Jesús el que vio a Zaqueo subido en un árbol.
Siempre ha sido el Señor el que nos busca a nosotros. Fue Jesús el que se le apareció a Saulo de Tarso en ese camino a Damasco. Es Dios el que toma la iniciativa de buscarnos. Nosotros no lo buscamos a Él. Nosotros no tomamos nunca la iniciativa. Si por nosotros fuera, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero bendito sea el Señor, que fue Él el que se dignó bajar a la tierra y buscarnos y llamarnos por nuestro nombre. Dios siempre, hermanos, Dios siempre es el que toma la iniciativa de salir a tu encuentro en algún punto de tu vida. Puede ser cuando todo está saliendo de maravilla, cuando estás en los cuernos de la luna, cuando tienes éxito, cuando todo te está yendo bien, tus negocios están funcionando, todo está perfectamente, tu familia, tu economía, tu salud. Puede ser en el momento en el que estás mejor, o puede ser en el momento en que estás derrotado, fracasado, lastimado, herido. En cualquiera de esos momentos puede ser que Dios salga a tu encuentro y Dios te va a encontrar, como nos ha ido encontrando a cada uno de los que estamos aquí esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha ido encontrando poco a poquito. Algunos pensaron que venían a hacer dinero. No, Dios te encontró y salió a tu encuentro y te llamó. En cualquier momento Dios nos puede estar encontrando, hermanos. La iniciativa de buscarnos siempre ha sido de Dios. No tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. Nosotros, dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si el Señor no hubiera amado al mundo de tal manera que dio a su Hijo para morir por nosotros, nosotros no lo buscaríamos. Nosotros no hubiéramos tenido la iniciativa de buscar a Dios, si no es porque Él nos amó primero. A lo mejor tú puedes pensar, bueno, yo no estoy persiguiendo a la iglesia ni le quiero hacer daño a la gente que cree en este camino. Yo respeto la vida. ¿Sí han escuchado esa expresión, no? Yo respeto tu vida, yo respeto que tú seas cristiano, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me plazca. El problema es que esa puede ser una mentalidad, pero multiplica esa mentalidad por millones de personas y te encuentras con una generación como la que estamos viviendo actualmente. Porque millones de personas dicen, es que a mí no me interesa Dios, Dios está bien ahí, yo con lo mío, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo no estoy persiguiendo cristianos, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo estoy bien. Pero por causa de esa apatía, de esa indiferencia espiritual, de 1, de 2, de 10, de 15, de 20, de 100, de 1000, de 1.000.000, de 10, de 15, de 30, de 50 millones de gentes, nuestra sociedad se está yendo por el caño. ¿Por qué? Porque solamente hay dos maneras: o estás refugiado, lo veíamos con los varones esta semana, o estás refugiado bajo la sombra del primer Adán pecaminoso, o estás refugiado bajo la sombra del segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más opción. O estás de un lado o estás de otro. Así es que, por eso es que Dios nos encuentra, hermanos. Dios usa personas, Dios usa eventos, Dios usa situaciones en tu vida. ¿Crees que llegaste aquí por casualidad o solamente por amabilidad acompañaste a alguien que te invitó a venir a una reunión de cristianos? Pero lo que no sabías es que Dios está saliendo a encontrarte en este momento y es muy probable que te tire de tu cabalgadura, de tu forma de pensar, de tu manera de vivir, de tus planes personales, de tus grandes sueños, porque Él quiere forjar en ti un discípulo que sea capaz de impactar a una nueva generación. Dios quiere impactar a las generaciones, pero necesita a la iglesia, necesita discípulos. Y a lo mejor alguien puede decir, ay, es que en la iglesia se predica muy fuerte, es que los pastores hablan muy fuerte y a mí me gusta que me hablen suavecito. A mí me gusta que me convenzan a la buena. Lo cierto, hermanos, es que si Dios no nos tira del caballo,
Si Dios no nos pone una revolquiza ahí en el polvo, no nos vamos a quebrantar. Cuando en la iglesia se dedican a hablarle suavecito a la gente, las iglesias están que no caben de gente. Las mega iglesias, pero tienen que hablar suavecito a la gente. Hablarle de sus sueños, de sus motivaciones, de que son exitosos, Dios quiere lo mejor para ti, vas a ser prosperado. Y ahí llega un montón de gente. Pero cuando empiezas a hablar de compromiso, cuando empiezas a hablar de carácter, cuando empiezas a hablar de quebrantamiento, la gente dice, ay no, ahí sí no, en esa iglesia hablan muy fuerte. No se trata de eso, hermanos. Si no entendemos este principio tan fundamental de lo que es la vida cristiana, la gente no cambia en años. A la gente se le ha estado hablando suavecito por muchos años y la gente no cambia sus conductas. Solamente estamos generando cristianos débiles, quejumbrosos, quebradizos, frágiles emocionalmente. Con cualquier cosita se quiebran. Jesús no le preguntó a Saulo si se quería bajar del caballo. Jesús no se tomó el tiempo para tratar primero de convencerlo por las buenas o de hablarle suavecito. Cuando venía todo galope Pablo, bien encarriladito en su caballo, ¡pum!, le aventó la lamparota. ¡Ay, amasita! El caballo fue el primero que obedeció, se paró de manos y allá va a dar. El orgulloso, el fariseo de fariseos, el de la tribu de Benjamín, el celoso de la palabra de Dios, allá fue a dar. Con su vestidura toda revolcada, todo ahí. No sabía ni qué había pasado, no supo ni quién lo tiró del caballo. Dios no le habló suavecito, no lo invitó. Así es que los que están esperando que el pastor se acerque para invitarlo suavemente a que tomen su lugar en la obra de Dios, no va a pasar. Conmigo no va a pasar. De lo que sí pueden estar seguros, mis amados hermanos, es que el pastor está orando para que el Señor los tire del caballo. De eso sí pueden estar seguros. Y cuando el Señor los tire del caballo, entonces van a decir, ¿quién eres, Señor? Porque Dios quiere encontrarse contigo. No soy yo el que te busca, no son los líderes de la iglesia los que te buscan. Y tenemos que entender, esto es Dios. Y Dios no lo va a hacer suavecito, hermanos, porque necesita forjar en ti carácter. Pablo era orgulloso. Pablo se sentía, con la famosa palabrita de hoy, se sentía empoderado. Se le habían dado cartas por parte del sumo sacerdote para que fuera a las sinagogas de Damasco a arrastrar y encerrar a la cárcel a todos los que se atrevieran a decir que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se sentía con poder, venía con un séquito de gente que le servían también a él. Él venía con toda esa prepotencia, con toda esa arrogancia, y según el sapo es la pedrada. Jesús dijo, no, a este sí le hablo suavecito, este no cae. Le tuvo que lamparear al caballo para que el caballo lo parara y lo tirara y lo revolcara ahí. Y ahí se quedó humillado. Hermanos, Dios a veces necesita actuar de esa manera, pero es que de otra manera no va a forjar carácter en nosotros. Si nosotros andamos todavía con nuestros orgullos y todavía andamos con nuestras cosas, creyendo que somos la gran cosa, hermanos, Dios no puede obrar así. Tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser derribados, tenemos que estar listos para ese encuentro con Dios. Yo prefiero siempre obedecer a Dios por las buenas. Ya me ha tocado obedecer por las malas y créanme, no les va a gustar. Así es que más vale que cuando Dios llama hay que responder, cuando Dios habla hay que obedecer, porque de otra manera cuando vayas en tu caballo bien contento, te va a tirar y te va a humillar y te va a quebrantar. Dios obra de esa misma manera. No podemos hablar, no podemos decir que Dios no se encuentra con nosotros. Y te estoy hablando de muchos ejemplos de la Biblia. Y si tú te pones a ver en todos los ejemplos de la Biblia, todos, Dios trató de esa manera con la gente, a la gente que llamó. Unos estaban muy dolidos, otros estaban llorando en medio de su dolor.
Y el Señor no vino a sobarles el hombro. Ahí estaba Elías chillando, es que me están buscando para matarme. La Jezabel, Señor, la Jezabel. Y el ángel le dijo a Elías, come, descansa, porque todavía te falta. No le dijo, ay Elías, esa Jezabel. Pero vas a ver que esas hipotas, vas a ver lo que le vamos a hacer. Era salvadoreño el ángel. El ángel le dice, come, descansa, porque largo camino te resta por recorrer. No lo consoló. No le sobó la espalda. No lo abrazó. No lo compadeció. Elías estaba con dolor de muerte, aterrado de miedo, y no hubo una palabra de consolación para él. Hubo un desafío. Hubo un desafío. Hermanos, esto es carácter. Este es el carácter del cristiano. Cuando los discípulos se enfrentaban a las tribulaciones, a la persecución, el Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicción. No les dijo, yo les voy a quitar la aflicción, no se preocupen, ustedes denle. Yo acá, no Señor, en el mundo van a tener aflicción. Y por los siguientes 250 años, hermanos, los discípulos tuvieron aflicción. 250 años tuvieron aflicción y tribulación fuerte. Y todavía el apóstol Pedro se atreve a decir, bueno, esta es una leve tribulación momentánea. 250 años. Tú tienes batallando con el marido 5 años y ya no lo aguantas. 250 años de tribulación, de persecución, de muerte, de cárceles, de martirios, de separación de familias. Eso es carácter. Eso es carácter del cristiano. Ahí es donde se forja el carácter del cristiano. Y por eso Dios necesita, hermanos, encontrarnos y nos va a tirar del caballo. Nos va a tirar de la cabalgadura. ¿Y qué pasó después de que lo tiró de la cabalgadura? ¿Qué pasa después de que Cristo me encuentra en mi camino a Damasco? Segundo lugar, tienes que despojarte de todo lo que eras. Versículo 8 del capítulo 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que así que llevándole de la mano, le metieron a Damasco, a donde estuvo ahí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Si no me doliera la espalda, me tiraba aquí para darles el ejemplo en vivo. Se van a quedar con las ganas de la dramatización. Pero se cae, y ahí, mugroso, todo polvoriento, abre los ojos, ¿y cuál? Por más que abría los ojos, no vio nada. Humillado. Esta es la parte, hermanos, más difícil de ser cristiano. Y mucha gente en las iglesias le ha tomado mucho tiempo, inclusive años, completar este proceso. Pero a menos que seas humillado por Dios, y no estoy hablando ni estoy diciendo que tengas que ser exhibido por un pastor o por una iglesia ante los hermanos. Escuchen esto bien. La humillación de parte de Dios no avergüenza a nadie. La humillación que viene de parte de Dios, de manera personal a cada uno de nosotros, no avergüenza a nadie. Es una humillación que te quebranta, que te hace renunciar a todo lo que eres, a todo lo que tienes. Es una humillación que te puede doler, pero va a producir fruto apacible de justicia en el que es quebrantado por Dios. Dependiendo cuán metido estabas en las cosas del mundo, de ese tamaño será de lo que te tengas que despojar. Saulo tuvo que ser despojado de su arrogancia,
de su poder, de su jerarquía, de su liderazgo, de sus planes, de todo tuvo que ser despejado, y a menos que no fuera humillado de esa manera, nunca iba a cambiar. Ahora el poderoso Saulo de Tarso, que asolaba las iglesias, que arrastraba a los cristianos a la cárcel, ahí está en una casa de un hermano llamado Judas, en un rinconcito, ciego, todo tembloroso, y por más que abría los ojitos, 5, 6, 10 horas, 20 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, y por más que le hacía no veía nada. ¿Qué ganas te dan de comer? ¿Qué ganas te dan de beber? Ahí estaba humillado Saulo de Tarso. Hermanos, a menos que no renunciemos a nuestra jerarquía, a menos que no renunciemos a nuestra soberbia, Dios no puede actuar en nosotros. Y Dios sabe cómo hacer que renunciemos, hermanos. Dios sabe, Dios tiene métodos para hacer que nosotros renunciemos a lo que tenemos, lo que nos está estorbando. Nadie viene a Cristo, hermanos, dándose los grandes aires de ser alguien o de lo que fue en su pasado. Una vez en una convención en California, yo era el coordinador de las convenciones de la región y yo estaba acomodando gente, estaba llegando mucha gente y estábamos metiendo a toda la gente, y en eso llegó una persona, llegó un grupo de gente y le dije, por favor, siéntense aquí. Y se me queda viendo un hombre y me dice, ¿no sabes quién soy yo? No tengo el gusto de conocerle, por favor, siéntese aquí. ¿Qué no sabes que soy fulano de tal? Era un cantante del mundo, ya muy vendidito a menos, por cierto, pero todavía así con sus grandes aires de gran señor. Yo a donde quiera que voy, a mí inmediatamente me dan un lugar de privilegio, me dijo. Qué bueno, me da mucho gusto que lo hagan así, pero hoy te sientas aquí. Dije, aquí por favor. Así se hace, Ujieres. Yo sí lo hacía. Un día me voy a poner allá de Ujier y van a ver. Sí, hermano, está bien, Dios serás sereno, aquí te sientas. Hermano, nadie puede venir a Cristo con sus aires de gran Señor. Nadie puede venir presumiendo lo que era, nadie puede venir presumiendo quién es, nadie puede venir con sus millones a querer impresionar a Cristo, por favor. Nadie puede venir pensando que con su orgullo, con lo que era, entonces todo mundo se le tiene que rendir a sus pies. Esa persona no ha tenido un encuentro con Cristo todavía. Esa persona necesita ser derribada del caballo. Y yo creo que ese día, ese cuate, el Señor me usó a mí como caballo para tirarlo. Y ahí se quedó humilladito y sentado todo agüitado todo el culto, ni siquiera se paró a cantar. Ni modo, que el Señor trate con él. Yo no le voy a hacer el gustito. Hermanos, esas personas siguen en su caballo del mundo. No han tenido un encuentro con Cristo. Gente que no saluda en la iglesia si no lo saludan. No, es que si ese no me saluda, ¿yo por qué lo voy a saludar? ¿Quién te crees? Gente que espera un trato especial, porque si no me tratan a mí como es digno de mí, me voy a otra iglesia. No hay tratos especiales. Gente que solamente espera atenciones y si no se enojan. Esas personas no han sido derribadas de sus caballos. No podemos pretender, hermanos, entrar a la vida cristiana si no hemos experimentado el quebrantamiento de parte de Dios. Este es el ABC del carácter cristiano. Esto es lo primero, los primeros pasos. Si no te has despojado de tus actitudes infantiles y no se ha forjado en ti el carácter para poder impactar a una generación. Los cristianos verdaderos, hermanos, los cristianos que ya están madurando, los cristianos que ya se están curtiendo, hermanos, ya no le hacen caso a chismes, habladurías, groserías, cuanta cosa se ve aún dentro de las iglesias, aunque usted no lo crea. Porque siempre va a haber gente que se cree perfecta. Ay, me sonó como a canción de Camilo Sesto, ¿no? Gente que se cree perfecta, somos de eso. No es cierto. Siempre va a haber gente que se cree superior a los demás. Siempre va a haber gente que piensa que merece más.
Pero cuando has sido ya derribado de tu caballo, hermano, de arrogancia, todas esas cosas carecen de importancia. Y solamente piensas y hablas cuando sabes que están hablando de ti, diciendo, Chima, ay Señor, si a ti te llevaron a la cruz, ¿qué me espero yo? ¿Qué me espero yo? Si a ti, Señor, hablaron, si a ti te injuriaron, si a ti te maldijeron, si a ti hicieron todo eso, ¿qué me espero yo? A mí no me afecta lo que otros hablen, lo que otros digan, lo que otros quieran opinar de mi vida. A mí me importa lo que Cristo piensa de mí. A mí me importa lo que el Señor está esperando de mí. No lo que la gente esté hablando de mí o lo que la gente quiera hablar o decir o pensar. Dios mandó en ese momento, hermanos, a un hermano, a un cristiano, a ver al hermano Saulo, que estaba ahí triste, avergonzado y humillado. Versículo 13. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el nombre de Cristo se padece. Vivir en el nombre de Cristo se padece. Nos gusta que la vida cristiana es amor, gozo, paz y todo lo demás. Y qué bonito el gozo del Señor y aleluya, gloria a Dios. Y qué bonitos cantos y aleluya, qué padre. Pero la verdadera vida del cristiano, hermanos, se sufre. Cuando tienes que renunciar a tu forma de ser. Cuando tienes que aguantarte porque en el trabajo te están humillando porque tú no participas. Tú no participas de sus chistes mugrosos, porque tú dijiste, yo no voy a ir a esa fiesta donde hay desenfreno y va a haber toda clase de cosas. Cuando tú le dices a esa mujer de tu trabajo que te está coqueteando y le dices, ¿sabes qué? Aléjate porque yo amo a mi esposa y respeto a mi esposa. Cuando tu esposa le dices a ese hombre que te está tirando los perros ahí en el trabajo también, hey, mantente alejado por favor, porque yo soy una hija de Dios y tengo un esposo que me ama y que me cuida a mí. Eso duele, eso cuesta, pero ese es el carácter cristiano. Ese es el carácter, ahí se forja el carácter del cristiano. No importa lo que estén diciendo, no importa lo que estén hablando. Ya llegó el cristianito. Cállense, cállense, va a sacar la Biblia. Y lo que llevas es tu lonchera, mano, con un lonchecito que te puso tu esposa, sensacional. La Biblia la traes acá. Hay muchos cristianos que en el trabajo, en su tiempo libre, ¿verdad? Abren su Biblia. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos mejor ni siquiera, no, hombre, si la aquí me va a caer y mejor se la guardan, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien espirituales. Yo ya era pastor, trabajaba como agente visitador médico y esa es la lumbre pura, hermanos. Si alguien sabe lo que es un visitador médico, esa es lumbre pura. ¿Por qué? Porque todos los días andas de traje perfectamente arreglado, bien perfumado, traes carro del año, traes dinero y andas visitando todos los mejores consultorios médicos y es un mundo de recepcionistas, de enfermeras, de todo lo que te imagines. Las fiestas, las reuniones a las que tienes que asistir con médicos son en restaurantes carísimos y son cosas de que los vinos y que cuál vino le muestro, Señor, y que tenemos coñac del rey no sé qué cosa y tú dices una coca por favor. Es lumbre pura, hermano. Cuando llegaba yo con mi maleta de representante al hospital y había como 20 representantes médicos ahí en el pasillo del hospital y yo llegaba y empezaba, aguas, 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 pastor, pásale pastor, a ver, háganle espacio. Gente burlona, gente sarcástica, gente que quería hacerte enojar pero así con ganas y no puedes contestar, no puedes decir nada, ¿verdad?
Solamente gracias, Dios les bendiga, buenos días muchachos y haz tu trabajo y punto, se acabó el asunto. Hermanos, pero ser cristianos se sufre. Ser cristianos tiene que ver con el carácter que Cristo pone en nosotros. Y ahí estaba Pablo y le dice el Señor a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde yo entro en acción, hermanos. Ya que el Señor te suavizó, ya que el Señor te tiró del caballo, ya que vienes llorando y todo fracasado y todo sufriendo, ahí es donde ya entro en acción yo. ¿Ok? ¿Vas a servir al Señor por las buenas? ¿O quieres que tu pastor siga orando por ti? Les dejo la opción. Porque ya el pretexto de la pandemia se acabó. Ya el pretexto que la pandemia, que el virus, ya. Eso ya no vale. Estamos aquí y tenemos que servir, hermanos. Tenemos que involucrarnos todos porque hay una generación que está demandando señal de nosotros. Hay una generación a la que esta iglesia tiene que alumbrar en esta ciudad. Y estoy orando por varios, se los digo en buen plan y se los digo en el amor del Señor y es en serio. Estoy orando por varios porque ya estuvo bueno de tanta apatía. Ya estuvo bueno de tanta indiferencia. Yo no se los voy a decir, ni les voy a decir por supuesto por quién estoy orando, pero estoy orando a Dios. Hermanos, no se esperen a que el Señor me los tire del caballo, por favor. Yo con mucho gusto los recibo acá abajo. Pero no quiero que a nadie tire, pero estoy orando por varios. A lo largo de mi vida he comprobado, hermanos, que los mejores servidores en una iglesia son los que el Señor ya derribó de los caballos y que vienen todos humillados y todos tristes, que no vienen buscando privilegios, sino vienen sirviendo con ganas de servir al Señor de mejor manera. Y esos son los mejores servidores que hay en la iglesia, los que ya el Señor los tiró del caballo. Por último, ¿cómo se forja este carácter cristiano? Damasco, encuentro y misión. Después del encuentro, después del quebrantamiento, viene entonces la misión de parte de Dios. Versículo 19, habiendo tomado alimento Pablo, después de que Ananías oró por él, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos, ¿cuántos? Algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, diciendo lo que él estaba persiguiendo. A todos los que dijeran que Jesús era Hijo de Dios, los echaba a la cárcel. Ahora es él el que está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, pues ¿qué no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, solamente le tomó algunos días a Saulo recuperarse. Y mientras se recuperaba, estaba congregado con los hermanos que estaban allí en la ciudad de Damasco. No se recluyó en la casa de Judas solamente. Dice que en cuanto recobró las fuerzas, se empezó a reunir con los otros hermanos que estaban allí en la misma ciudad por algunos días. Nunca, cuando estés en una situación difícil, cuando el Señor te haya tirado, cuando estés pasando por tribulación, por una situación difícil, lo peor que puedes hacer es dejar de congregarte. Lo peor que puedes hacer es alejarte de la comunión con Dios. Es lo peor que puedes hacer. Es cuando más debemos de buscar al Señor. Ay, pastor, es que estoy pasando por tantas situaciones, pero en cuanto la resuelva, ¿para qué vienes a la iglesia ya cuando la resuelvas? La resolviste como tu gana te dio. La resolviste con los consejos que te dio la comadre y el compadre. No viniste a buscar a Dios. ¿Y sabes qué? Esos problemas que dices, cuando los resuelva, te digo una cosa, nunca los vas a resolver. Nunca. Porque si no los resuelves,
en el altar de Dios, esos problemas se van a volver en otros problemas, en otros problemas. Ay, pastor, es que tenía una deuda, pero ya en cuanto la pague ya. ¿Y qué pasó? ¿Ya pagaste? Sí, le pedí prestado a otro. Problema tras problema. Enseguida, dice el versículo 20. En cuanto Pablo estuvo listo, en cuanto recobró las fuerzas, en cuanto escuchó a los hermanos que estaban ahí y oyó lo que realmente era el evangelio de Jesucristo, inmediatamente, enseguida, no esperó a que le dijeran qué hacer, no pasaron años, no anduvo buscando predicadores que le dieran palabra y revelación. Inmediatamente empezó a predicar a Cristo, aunque los que le oían, dice que solamente se confundían. Hermanos, después del encuentro, siempre después del encuentro, después de que uno queda todo medio atarantado y despojado de nuestra arrogancia y orgullo, inmediatamente viene la visión y la misión de parte de Dios para nuestras vidas. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el primer y principal rasgo de carácter de un verdadero cristiano, hermanos. De alguien que en verdad ha tenido un encuentro con Cristo. Inmediatamente se despoja de su antiguo yo, y aunque siga cometiendo errores, se integra a la misión de predicar a Cristo. Muchos cristianos pasan años en las iglesias esperando a que alguien les diga su propósito. Yo me los he topado cada vez que voy a predicar iglesias. Ay, ore por mí, pastor, porque quiero saber cuál es mi propósito. Le digo, Señor, ¿cuántos años tienes en la iglesia, hermano? Ya desde mis abuelos. Dios mío, ¿y no sabes para qué estás en la iglesia? ¿Qué estás esperando? ¿Piensas que porque yo de aquí me va a salir la misión para tu vida? Ahí te va. Hermano, enseguida se puso a predicar. Enseguida se puso a trabajar. Enseguida, aunque sacó de onda a los demás, siempre va a haber lugar. Enseguida se pone uno a predicar. Enseguida se pone a hacer algo en la obra de Dios. Si todavía no sabes a ciencia cierta cuál es tu misión, acércate a los discípulos que ya están trabajando en Damasco, o sea, aquí en la iglesia. Vente a trabajar, vente a las actividades, ven a pintar, ven a barrer, ven a recibir a los hermanos, llega temprano a las reuniones, ven a la oración, involúcrate activamente, y cuanto menos lo pienses, estás dentro de la misión que Dios te ha escogido. Pero en la comodidad del sillón de tu casa, hermano, jamás va a llegar la misión de parte de Dios. Jamás, jamás. Dios no llamó a nadie tirado en el sillón de la casa. Dios siempre hablaba a alguien que estaba ocupado trabajando. Dios siempre buscaba a gente que tuviera oficio y beneficio que pudiera aportar al reino de Dios. Dios siempre estaba buscando hombres y mujeres activos que estuvieran listos. Hermano, cuando ya estás en el Señor, vente a trabajar a la iglesia. ¿Y qué hago? No sé, vengo a limpiar, a barrer, vengo con Richie. Richie, ¿qué quieres que haga? Richie feliz, dijo amén, hasta despertó. Imagínate que te llegaran 10 mañana, Richie. No, hombre, no te la acabas, papá. Se iba a poner su uniforme de supervisor el Richie ahora. Involúcrate. Es que yo sé que Dios quiere algo para mí. Pues ven a trabajar. Pero si no te veo ni siquiera en la reunión de oración, no te veo a las 10:30 el domingo en la mañana aquí, a las tantas, a las 11:15 ahí vienes, bien gozoso. Vente a las 10:30 a orar. Vente cuando estamos aquí clamando al Señor y están saliendo las necesidades y estamos orando y viendo lo que Dios va a hacer, cómo se va a mover, y Dios empieza a hablar. Dios ha hablado mucho. Los poquitos que veníamos los viernes, Dios habló cosas tremendas en esos viernes de oración que tuvimos. Y éramos nomás 4 o 5 personas. Y Dios habló de manera preciosa. Dios estuvo moviéndose de una manera maravillosa. Ahorita ya la tuvimos que cerrar por el clima, pero vamos a seguir desde casa. Ahora sí, desde casa. Conéctate, porque ni siquiera nos conectábamos. ¿Cómo quieres que Dios te revele? ¿Cómo quieres que Dios te diga que si no te involucras?
Cuando llamamos, hermano, necesitamos gente, por favor, para Cunero. Necesitamos maestros, necesitamos sugieres, necesitamos venir a trabajar. Llegamos Rosy y yo y nos vemos. ¿Qué onda? No, pues, ¿qué hacemos? Pues tú barres y yo trapeo. Órale, dale. Vente. Y cuando estamos aquí, y aquí hay varios que pueden dar testimonio, trabajando, limpiando, construyendo, Dios ha estado hablando. Y Dios nos ministra y Dios nos habla. ¿A poco no, Carlitos Zagal? ¿A poco no, Miguel? ¿A poco no, Chuy? Y cuando hemos estado aquí y estamos trabajando y están los muchachos embarrando y de pronto Dios empieza a hablarnos. Y oiga, pastor, ¿y por qué esto así y así? Y a veces dejamos de trabajar y nos sentamos ahí en una mesita todos mugrosos y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Dios habla al que se quiere involucrar. Dios le llama. Dios muestra la misión al que tiene deseo de servir, al que enseguida se levanta de donde Dios lo tiró y empieza a preguntar: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Después de los días de angustia y tribulación con la crucifixión de Cristo, hermanos, vino la gran comisión para los discípulos. Después de la cárcel de José, vino la misión de preservar a su familia en Egipto. Después del horno de fuego, vino la misión para 3 jóvenes de hacer que toda una nación se postrara solamente delante de Jehová de los ejércitos. Después de las burlas de Tobías, de Sanbalat, entonces vino la misión para Nehemías de levantarse y edificar los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Después de llorar amargamente delante del altar, vino la misión para una mujer llamada Ana de entregar a su hijo para que se convirtiera en el más grande profeta y juez de Israel. Después de la traición de su propio hijo, vino la misión de David para firmar su trono para siempre y preparar un linaje para el Mesías. Después de ser amenazado de muerte por Jezabel, vino la misión para Elías de buscar un nuevo profeta para relevarle. Después del dolor de la muerte de su amigo el rey Usías, Isaías recibió la misión cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Después de que el Señor te tira, después del dolor, después de la aflicción, después de la necesidad, el Señor te levanta y te da una misión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después del encuentro siempre vendrá una misión. Después de que Dios te tira, siempre vendrá una misión. Después de que Dios te pone en una situación difícil, siempre habrá una misión que tienes que cumplir. Pero para eso se necesita carácter. Para eso se necesita tener el carácter de Cristo. El carácter que se forja, mis amados hermanos, en el horno de fuego. El oro y la plata solamente se pueden extraer a las temperaturas más altas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Este es el modelo que encuentro en la Biblia, hermanos. Este es el modelo. Cada personaje en la Biblia pasó por una situación de estas. David tuvo que enterrar a su bebé. Tuvo que enterrar a su hijito. Para entender que con Dios no se juega. Saúl tuvo que entender que con Dios no se juega y fue desechado como rey de Israel. Salomón tuvo que entender que con Dios no se juega y su linaje fue quebrado en 2 por haber pensado que con Dios se podía jugar. Hermanos, la iglesia está llena de hombres y mujeres que necesitan pasar por esa experiencia de quebrantamiento para entender. Porque este es el modelo que encontramos en la Biblia. Cada personaje que tuvo un encuentro con Dios fue en situaciones difíciles. Todos recibieron una misión. Todos dedicaron el resto de sus vidas en cumplir esa misión. Y a muchos les costó la propia vida llevar a cabo esa misión. Este es el principal rasgo de carácter en la vida de un cristiano. Un encuentro con Cristo
y una misión. ¿Me ayudas, hermano? Con el piano, por favor, ministramos. Hermanos, tenemos que dejar de romantizar el evangelio. Escuchen esto, por favor. Tenemos que dejar de romantizar el evangelio y la vida de la iglesia. Este no es un lugar para que se nos trate con delicadeza y ternura. Eso vendrá después en el Apocalipsis. Los que hemos tenido un encuentro con Cristo sabemos que estamos en una misión que tiene que ver con impactar a nuestras siguientes generaciones. Tiene que ver con alumbrar en medio de las más terribles tinieblas, de arriesgarnos a todo con tal de que Cristo sea predicado. El mundo necesita cristianos forjados en el horno de la prueba, que después de haber sido derribados del caballo, enseguida se levanten a servir al que los tiró de su arrogancia. El mundo está cansado de cristianos tibios, de cristianos indolentes, de cristianos apáticos, quebradizos, frágiles, sentidos. Damasco significa encuentro y misión. Significa quebrantamiento y obediencia. Significa poder llegar a decir, como Pablo en Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera, fíjense todavía cómo lo dice Pablo, con tanta humildad. ¿Dónde quedó su arrogancia? ¿Dónde quedó su soberbia? ¿Dónde quedaron sus aires de gran señor, de fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, celoso perseguidor de la iglesia? ¿Dónde quedó eso? Cuando dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, se los digo con mucho amor y se los digo con mucha urgencia. Nuestra ciudad necesita cristianos con carácter. Esta ciudad, esta siguiente generación, nuestros niños necesitan ver cristianos con carácter, no cristianos débiles y frágiles y quebradizos. Necesitamos ser cristianos con carácter. Está muy difícil lo que viene en la generación. Padres que tienen hijos, por favor, en la iglesia, trabajen con ellos, búsquenlos. No tomen los moldes del mundo, por favor. No hagan lo que está haciendo el mundo. Ahora el mundo lo que está haciendo es que los papás están poniendo a los hijos en contra de sus maestros en las escuelas. Antes, si a mí en la escuela un maestro me llegaba a llamar la atención y mi mamá se enteraba, me ponía como campeón. Ahora no. Ahora, si la mamá se entera de que el maestro le llamó la atención, la mamá va y arma un escándalo en la escuela porque le llamaron la atención a su príncipe, a su princesa. ¿Saben qué generación se está levantando ahí, hermanos? Una generación rebelde, orgullosa, permisiva totalmente. Hermanos, la iglesia y nuestra comunidad necesita cristianos con carácter. El gobierno no lo va a hacer. Esto no es asunto del gobierno, tampoco de las organizaciones civiles, porque las organizaciones civiles se van para donde les conviene y para donde el aire sopla. Esto es un asunto de principios cristianos.
Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, por favor hazlo. Dile: Señor, yo aquí estoy. No me tires del caballo, yo solito me bajo. No me tires, yo solito me bajo y por las buenas voy. Y los hermanos que ya los tiró el Señor hace tiempo y que se han estado haciendo como que voy por mi caballo otra vez, aguas. Aguas. Nadie pone la mano en el arado y mira para atrás. Nadie. Nadie. Y esto es algo que Dios habla, hermanos. Pónganse de pie y oramos. No sé si a alguien le pareció esto una palabra fuerte de parte de Dios. Y si le pareció fuerte, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Porque no se trata de hablar suavecito, no se trata de hacernos sentir bien. Se trata de que la palabra de Dios nos exhibe delante de Dios tal y como somos. Y muchas veces hemos sido muy autocomplacientes con nosotros mismos. Y hemos tomado quizás muy a la ligera el compromiso con Dios. Pero cuando Dios le dijo a Ananías respecto a Saulo: porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, es una advertencia para todos nosotros. Es una advertencia que a nosotros nos debe de hacer sentir temor, reverencia delante de Dios. No miedo, sino reverencia, adoración a Dios. Y decir: Señor, yo necesito servirte, porque tú te encontraste conmigo hace ya mucho tiempo. Tú saliste a mi encuentro hace mucho tiempo. Señor, tú rompiste mis cadenas hace muchos años. Y he pasado muchos años sirviendo al mundo. Y he pasado muchos años sirviendo mis propios intereses. Señor, mi Damasco pasó hace muchos años. Pero ese algunos días se ha convertido en años. Se han convertido en años. Señor, perdóname. Perdóname. Porque yo sé que enseguida me debía haber levantado y enseguida debí haber abrazado tu propósito. Enseguida debí haber empezado a servirte. Y no lo he hecho. Hermanos, no esperen a que el Señor los tire otra vez del caballo. No esperen a que el Señor lo haga otra vez, porque el Señor lo puede hacer. Y sí, es verdad, estoy orando por la iglesia como pastor. Estoy orando por la iglesia. Y por varios de ustedes están en mis oraciones constantemente, porque yo sé el potencial que tienen para servir al Señor, porque yo sé de lo que son capaces, porque antes lo han demostrado y porque yo he visto y el Señor me ha revelado de lo que son capaces de hacer. Pero si yo voy y se los pido, entonces van a querer agradarme a mí. Y estoy orando para que sea Dios el que les muestre, que sea Dios el que los derribe, que sea Dios el que los quebrante. Yo iré después, como Ananías, a orar por ustedes para que recobren la vista, pero tiene que ser Dios. Y si Dios trata contigo, hermano, hermana, no reniegues. No reniegues y mucho menos te alejes. Si Dios trata contigo, ahí derribado en el suelo, ahí revolcado, levanta tu voz y di: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?
Quizás algunos serán quebrantados en su salud. Quizás algunos serán quebrantados a través de un ser amado. Quizás algunos serán quebrantados en sus finanzas. Yo no sé. Pero cuando eso suceda, solamente di: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que te sirva? Por favor, no lo tomes como una amenaza ni como... Es Dios, es Dios. Y si te lo digo es porque yo ya lo viví, ya lo experimenté, ya sé lo que es eso. A mí me tiró el Señor en el año 2008. Y se los he dicho con vergüenza. Noviembre del año 2001. Noviembre del año 2001, hace 21 años. Fui a predicar una iglesia que me invitaron, una iglesia bautista. Y saliendo le dije a Rosy: esta es mi última predicación. Jamás vuelvo a predicar. Ya me cansé de que la gente no entienda y no quiera obedecer a Dios. Hace 21 años. Y dije: jamás vuelvo a predicar. Y de ahí vinieron los siguientes 8 años más espantosos de mi vida, más terribles de mi vida. Con mucho dinero, pero vacío. Y por poco pierdo a mis hijas. Por poco mis hijas se van al mundo. Y Dios me tuvo que tirar del caballo. Y tuvo que usar esa crisis tremenda que hubo en el año 2008. Y yo quedé humillado, quebrantado, haciendo bancarrota, llorando, atemorizado en los tribunales. Y el Señor me recordó: ¿en serio no vas a volver a predicar? ¿En serio vas a dejar de servirme? Al día siguiente vino el hermano Burgueño. Al día siguiente, inmediatamente, llegó el hermano Burgueño que no veía yo hacía muchos años. Y me dijo: te necesito para servir al Señor en Tennessee. Hermanos, no esperen por favor a que el Señor los tire del caballo. No esperen a que el Señor los humille. No esperen a que el Señor los quebrante. Por favor, escuchen su voz. Escuchen su voz. Padre, habla a nuestro corazón. Señor, y aquí probablemente hay personas que dicen: ¿qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando? Revélate a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Toca esos corazones. Toca esos corazones. Porque tú vas a mostrar propósito. Tú vas a mostrar visión, misión en cada corazón. Y esta iglesia se tiene que levantar, porque la gloria postrera de esta iglesia tiene que ser mayor que la primera. Y Señor, esta iglesia se tiene que levantar como un verdadero faro en esta comunidad, porque a eso nos llamaste, a eso nos pusiste. Y esta iglesia tiene que cumplir ese propósito todavía. Y ya estuvo bien de cansancio, ya estuvo bien de apatía, ya estuvo bien de indiferencia. El carácter del cristiano se forja en el tiempo de la prueba. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de esos primeros discípulos, gracias por esos primeros 100 años de la iglesia donde se forjó, Señor, todos estos rasgos de carácter que ahora necesitamos retomar en medio de una guerra espiritual terrible que estamos enfrentando, Padre. Oramos por nuestros niños. Oramos por nuestros niños, Señor. Cubrimos a nuestros niños con tu bendita palabra. Señor, haz reaccionar a los padres, por favor. Hazlos reaccionar, que vean la importancia, la urgencia de que
sus niños sean ministrados, de comprometerse con ellos espiritualmente. Qué bueno que no les falte de nada en sus casas, pero necesitan, Señor, el tiempo espiritual con sus padres. Señor, levanta esta generación, levanta esta generación. En el nombre de Jesús, Padre. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Guarden esta palabra en su corazón.